¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las 5 personas más aterradoras de la humanidad? Cuidado, podría ser tu tío. Número 5. Adolf Hitler. Fue un líder político y militar alemán que desempeñó un papel fundamental en la historia del siglo XX, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Hitler se convirtió en canciller de Alemania en enero de 1933, liderando el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, conocido como el Partido Nazi. Aprovechó la disolución y el malestar económico de la posguerra para ganar apoyo político. Una vez en el poder, Hitler consolidó su control sobre el gobierno alemán y estableció un régimen autoritario totalitario. Suprimió la oposición política, controló los medios de comunicación y promulgó leyes antisemitas y racistas. Hitler buscaba expandir el territorio alemán y restaurar la grandeza de su país. Esto llevó a una serie de anexiones y expansiones territoriales como Checoslovaquia, Polonia, y gracias a esto desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, las fuerzas alemanas invadieron gran parte de Europa y cometieron numerosos crímenes de guerra, incluido el Holocausto, en el que 6 millones de judíos y millones de otros grupos étnicos y minorías fueron asesinados en campos de concentración y exterminio. A medida que la guerra se volvía en su contra, con las fuerzas aliadas avanzando desde el oeste y la Unión Soviética desde el este, Hitler se atrincheró en su búnker en Berlín el 30 de abril de 1945 ante la inminente derrota. Se suicidó junto a su esposa Eva Braun. Número 4. Joseph Stalin. Fue un líder político y gobernante de la Unión Soviética que desempeñó un papel importante en la historia del siglo XX. Stalin nació en Georgia en 1878 y se unió al movimiento revolucionario marxista en Rusia. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin emergió como el líder del Partido Comunista de la Unión Soviética, por sus siglas PCUS, y consolidó su poder a lo largo de la década de 1920 y principios de la década de 1930. Stalin implementó políticas de industrialización rápida y colectivización agrícola en la Unión Soviética. Estos programas transformaron la economía del país, pero también resultaron en hambrunas masivas y la muerte de millones de personas. Durante la década de 1930, Stalin llevó a cabo una brutal campaña de represión conocida como la Gran Purga, en las que miles de personas, incluyendo comunistas, intelectuales, militares y otros, fueron arrestados, ejecutados o enviados a campos de trabajo forzado. Stalin lideró la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel fundamental en la derrota de Alemania nazi en la batalla de Stalingrado y en la liberación de Europa Oriental. La guerra causó enormes pérdidas humanas y materiales en la Unión Soviética. Stalin murió en 1953. Su régimen dejó un legado de opresión política, violencia y represión en la Unión Soviética. A pesar de su contribución a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, su gobierno es recordado por su autoritarismo y las violaciones de los derechos humanos. Número 3. Pol Pot fue un líder político camboyano que desempeñó un papel central en uno de los periodos más oscuros y trágicos de la historia moderna de Camboya, cuyo nombre real era Salot Sar. Llegó al poder como líder del Partido Comunista de Kampuchea, conocido como los Khmeres Rojos, en Camboya en 1975, tras la retirada de las fuerzas estadounidenses de Vietnam. Una vez en el poder, Pol Pot y los Khmeres Rojos intentaron transformar Camboya en una sociedad agraria comunista extrema, eliminando todas las instituciones y valores occidentales, incluyendo la educación, la religión y la propiedad privada. Durante su mandato, llevaron a cabo una brutal campaña de genocidio y represión. Se estima que entre 1.7 y 2 millones de personas, alrededor del 25% de la población de Camboya, murieron debido a ejecuciones, trabajos forzados, hambruna y enfermedades relacionadas con las políticas del régimen. Los Khmeres Rojos establecieron campos de trabajo forzado donde miles de personas fueron sometidas a trabajos agotadores, malnutrición y tortura. En 1979, las fuerzas vietnamitas invadieron Camboya y derrocaron a los Khmeres Rojos. Pol Pot huyó a la selva y continuó liderando una insurgencia a pesar de la derrota militar. Su régimen se mantuvo como representante de Camboya en las Naciones Unidas hasta 1991. Pol Pot murió en 1998 sin haber enfrentado juicio por sus crímenes. Su régimen y el genocidio camboyano dejaron una cicatriz profunda en la historia y la memoria de Camboya y en el mundo. El país se embarcó en un proceso de recuperación y reconciliación después de su caída. Número 2. Ted Bundy fue un notorio asesino en serie estadounidense que operó en la década de 1970. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington,
Vermont, Estados Unidos. Durante su infancia y adolescencia parecía ser un joven aparentemente normal y carismático, lo que le permitió ganarse la confianza de muchas personas. Bundy cometió una serie de asesinatos brutales en varios estados de Estados Unidos a partir de la década de 1970. Sus víctimas eran en su mayoría mujeres jóvenes atractivas. Usaba tácticas de engaño y astucia para ganarse la confianza de las mujeres antes de secuestrarlas, torturarlas y asesinarlas. Bundy solía usar un yeso o una férula falsa en un brazo o en una pierna para ganarse la simpatía de sus víctimas potenciales. Luego las llevaba a su vehículo antes de cometer los crímenes. Bundy fue arrestado por primera vez en 1975, pero logró escapar de la custodia policial en 2 ocasiones. Finalmente fue recapturado y llevado a juicio en 1976. Fue condenado por varios asesinatos y condenado a cadena perpetua. Durante su tiempo en prisión, admitió su culpa en varios asesinatos y proporcionó detalles sobre sus crímenes. En 1989 fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Número 1. Josef Mengele fue un médico nazi alemán que se convirtió en uno de los más notorios criminales de guerra nazis debido a sus experimentos médicos inhumanos realizados en prisiones en el campo de concentración Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Josef Mengele se unió a las Schutzstaffel SS en 1938 y durante la Segunda Guerra Mundial. Fue asesinado en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia en 1943. Ahí se convirtió en el médico principal y llevó a cabo experimentos médicos atroces en prisioneros, en su mayoría judíos. Realizó experimentos que incluían cirugías sin anestesia, investigaciones sobre gemelos y otros experimentos que causaron un sufrimiento extremo y la muerte de muchas víctimas. Sus acciones eran parte de los horrores del holocausto nazi. Después de la guerra, Mengele logró escapar de la captura y vivió en la clandestinidad durante muchos años en varios países de América del Sur, incluyendo Argentina y Brasil, bajo una identidad falsa. Finalmente falleció a una causa de un accidente cerebrovascular mientras nadaba. Nunca fue llevado ante la justicia por sus crímenes, ya que nunca fue capturado y juzgado. Sin duda alguna, estas son top 5 personas más aterradoras de la humanidad. ¿Cuál te gustó más?